Bienvenidos. A continuación van a escuchar un podcast de Reputation App. Comenzamos. La reputación online de los 7 líderes del G7, caso de estudio. Un estudio de Reputation App ha analizado la reputación online de los 7 líderes del G7, tras la cumbre política, celebrada, del 11 al 13 de junio. A través de un estudio exhaustivo, descubrimos el sentimiento y percepción digital de los 7 políticos más poderosos, a nivel mundial. ¿Qué es el G7? El Grupo de los 7, G7, es una reunión socioeconómica, formada por los jefes de Estado y de Gobierno de los siguientes países: Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, Alemania. Consideradas potencias mundiales, los 7 integrantes debaten los temas de actualidad más importantes. La Comisión Europea resalta el poder de las cumbres anuales. El G7 se ha convertido en una plataforma para determinar el rumbo del discurso multilateral, y diseñar respuestas políticas a los retos mundiales. La cita, de 2020, fue suspendida, debido a la COVID-19. 2 años después, los líderes se volvieron a reunir, en Cornualles, Reino Unido. ¿Qué acordaron los líderes del G7? Tras 3 días de reuniones, los líderes del G7 compartieron, en un comunicado de prensa, sus objetivos. Final de la pandemia y vista hacia el futuro. Revitalizar las economías. Asegurar la prosperidad. Proteger el planeta. Fortalecer las alianzas. Aceptar los valores del G7. ¿Quiénes son los líderes del G7? Los líderes del G7 están conformados por los jefes del Estado y de Gobierno de los países de la cumbre. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El primer ministro de Japón, Yoshihide Suga. El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson. El primer ministro de Italia, Mario Draghi. El presidente de Francia, Emmanuel Macron. La canciller de Alemania, Angela Merkel. Estos países forman parte de la cumbre del G7 debido a su riqueza neta mundial y el Producto Interior Bruto, PIB. El Fondo Monetario Internacional, FMI, en su documento Perspectivas de la Economía Mundial, analiza las proyecciones de variación porcentual del PIB. En 2020, los 7 países obtuvieron una variación negativa, debido a la pandemia. Por otro lado, el FMI prevé un crecimiento en 2021 y 2022. Líderes del G7, el análisis. La agenda política y decisiones parlamentarias afectan a la percepción digital sobre las figuras políticas, como es el caso de Iván Duque y la reforma tributaria. El Centro de Estudios de Reputation App ha analizado la reputación online de los líderes del G7, del 13 de junio. Este día corresponde al último de la cumbre del G7. Y, por lo tanto, se vislumbra el sentimiento de los políticos, tras 3 días de reuniones y acuerdos políticos. Para monitorear la reputación online, el Centro de Estudios de Reputation App ha examinado los resultados y el sentimiento de los líderes. El rendimiento de los resultados hace referencia a las interacciones en un periodo determinado. El sentimiento computa el porcentaje de sentimiento, positivo o negativo, generado por los usuarios en redes sociales. El software del Centro de Estudios de Reputation App, Reput Monitoring Tool, también ha calculado el sentimiento neto generado por los políticos, en Internet. Este es el porcentaje neto, medido en una escala de -100 a 100. Los siguientes datos son clave para ganar una campaña electoral y gobernar con éxito. Justin Trudeau. Desde 2015, gracias a una mayoría absoluta, Justin Trudeau es primer ministro de Canadá. Es uno de los líderes más progresistas e influyentes del mundo, debido a la defensa de la igualdad de género, medio ambiente, la legalización de la marihuana, etc. Justin Trudeau tiene un sentimiento positivo de 10,6% y negativo, de 44,7%. Y, aunque el sentimiento neto haya aumentado un 28% respecto al día anterior, el total es un negativo de -61,5%. Por otro lado, suma 4.000 resultados online. Los números indican que para cambiar esta tendencia negativa sería necesaria una estrategia, focalizada en una mejora de la reputación online. Joe Biden. La primera cumbre de Joe Biden tenía un objetivo personal: recuperar la confianza que había perdido Donald Trump, al frente de la Casa Blanca. Joe Biden es el líder con mayor número de resultados online, 96.200. Y aventaja al resto de políticos, con diferencia. Su sentimiento positivo es de 10,8% y el negativo, de 31,6%. Y, por lo tanto, el sentimiento neto es de -48,9%. Yoshihide Suga. Al igual que Joe Biden,
Yoshihide Suga asistió a su primera cumbre del G7. Tras la dimisión del anterior primer ministro, en 2020, fue elegido, por los diputados nacionales y representantes prefecturales del Partido Liberal Democrático. Yoshihide Suga obtiene pocos resultados en Internet, solo 184. Unos datos limitados para un dirigente político. Su sentimiento positivo es de 22,3%, y el sentimiento negativo de 3,3%. Su sentimiento neutral produce que el sentimiento neto sea de 74,5%. Boris Johnson. Desde 2019, Boris Johnson es el primer ministro de Reino Unido. Bajo su gobierno, se acordó la salida de Reino Unido de la Unión Europea. De hecho, es una de las figuras clave del Brexit. Boris Johnson alcanzó a los 50.400 resultados, en un solo día. Por su parte, el sentimiento positivo es de 7,7% y el negativo, de 41,2%. Estos datos producen un sentimiento neto de menos 68,6%, con un crecimiento del 25%, respecto a la jornada anterior. El análisis indica que para cambiar esta inclinación negativa sería necesaria una gestión de la reputación online, sobre su persona y marca política. Mario Draghi. 4 meses después de su nombramiento como primer ministro italiano, Mario Draghi acudió a su primera cumbre del G7. Anteriormente, el italiano ha ostentado cargos directivos en el Banco Central Europeo, Banco Mundial y Banco de Italia. En el día analizado, Mario Draghi logra 2.100 resultados, una cifra bastante inferior a la de otros políticos. No obstante, su sentimiento positivo, 11,7%, vence al negativo, 6,3%. Estos datos producen un sentimiento neto positivo, 30,1%. Emmanuel Macron. Desde 2017, Emmanuel Macron es el presidente de la República Francesa. Durante estos 4 años, el francés se ha enfrentado a numerosas crisis, como la reforma del Código Laboral. Pese a ello, Macron es el líder de las propuestas dirigidas a la refundación de la Unión Europea. Emmanuel Macron consiguió 5.800 resultados, en el día analizado. Por otro lado, su sentimiento positivo, 7,5%, es inferior al negativo, 22,5%. Ello se traduce en el sentimiento neto, que es de menos 49,7%. Angela Merkel. Desde 2005, Angela Merkel es la canciller de Alemania. Y, por lo tanto, la líder veterana del G7. Es una de las figuras políticas europeas más influyentes. Su papel ha sido fundamental en el Tratado de Lisboa, de 2009, la refundación de la Unión Europea, o la crisis de la pandemia. En 2020, fue nombrada por la revista Forbes, la mujer más poderosa del mundo. Angela Merkel alcanza los 2.000 resultados. Y, posee un sentimiento muy parejo, positivo, 12,1%, y negativo, 9,6%. Esto produce un sentimiento neto de 11,7%. Conclusiones. El Centro de Estudios de Reputation App, una empresa líder en la gestión de la reputación online, ha analizado la reputación online de los líderes del G7, tras la finalización de la cumbre. Con este análisis llevado a cabo, se pueden extraer las siguientes conclusiones. Biden es el político que mayor resultados online posee, 96.200. Vence, con diferencia, al resto. Boris Johnson es el segundo, con 50.400. El resto, no alcanza las 6.000. Yoshihide Suga consigue la mejor reputación pero su influencia online, interacciones, es mínima. Angela Merkel y Mario Draghi son los vencedores de este análisis. Ambos tienen influencia online, y un sentimiento positivo. Emmanuel Macron, menos 49,7%. Joe Biden, menos 48,9%. Boris Johnson, menos 68,6%. Y Justin Trudeau, menos 61,5%. Poseen un sentimiento online negativo. Boris Johnson es el que peor sentimiento tiene de los 7 líderes, menos 68,6%. Desde Reputation App agradecemos haber escuchado este podcast. Hasta la próxima.